Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Open Session y Lab Demo de biotecnologías para la valorización de los residuos en la industria. Mi nombre es Carlos Monerris y soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta sesión que se encuentra enmarcada dentro de las actividades de difusión abierta que tenemos en ITENE, financiadas y apoyadas por el IVACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Y antes de dar paso a mis compañeras y compañeros que es del área de biotecnología industrial de ITENE, que os explicarán con detalle los diferentes apartados de esta Open Session y os explicarán también la Lab Demo, os voy a hacer una breve introducción de ITENE. ITENE es un centro tecnológico donde llevamos ya casi 30 años, porque ya a la vuelta de la esquina en 2024 cumplimos 30 años, desarrollando soluciones tecnológicas a través de la I+D+I para solucionar los retos que tenéis las empresas, que tiene la sociedad en general, en los ámbitos de trabajo dentro del ámbito de ITENE. Entre ellos está la parte de materiales y tecnologías para la economía circular, donde hoy os explicaremos con más detalle una de las líneas de trabajo y de tecnologías que estamos desarrollando en ITENE para apoyar y fomentar la economía circular, pero también que conozcáis que trabajamos en el ámbito de la seguridad, diseño y funcionalidad de envases y embalaje para cumplir los requisitos y las exigencias del ciclo de distribución. La tercera parte en la que trabajamos está más vinculada a la exposición a agentes químicos y a la monitorización ambiental, desarrollando tecnología para ello. Y la cuarta y no menos importante, la logística y la movilidad inteligente y conectada. Como os decía, hoy nos vamos a centrar más en la parte de materiales y tecnologías para la economía circular y en específico en la parte centrada en las diferentes tecnologías a través de las cuales la biotecnología nos puede ayudar a la gestión de los residuos para convertirlos en una nueva fuente de materias primas para diferentes procesos o productos. Y como os decía, dentro de la economía circular trabajamos en diferentes ámbitos, pues como os decía, nos vamos a entrar en uno específico, pero que también conozcáis que trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales más avanzados y sostenibles, también en los materiales auxiliares vinculados a estos. También una parte muy relevante de nuestro día a día está centrada en la adecuación de la legislación en materia de envase y embalaje para evaluar que realmente nuestros envases son reciclables, reutilizables o compostables, así como en el análisis de ciclo de vida. Para ello desarrollamos diferentes tecnologías dentro del ámbito de la I+D+I, desde tecnologías vinculadas al reciclado y bioprocesos, donde aquí os explicarán mis compañeras más la parte de biotecnología industrial. También que conocéis que trabajamos en tecnologías ligadas al desarrollo de materiales para envase y embalaje. Como os decía al principio, también trabajamos en la parte de seguridad y tecnologías para la monitorización ambiental, donde aquí desarrollamos biosensores, bioanálisis para detectar patógenos o partículas en ambientes industriales, pero también trabajamos en una tecnología ligada a la bioinformática y a la toxicología y en uno de los ámbitos que se está promoviendo más desde Europa, que es el Safe by Design, predecir en el diseño de una partícula la toxicidad que va a tener, o en la exposición propiamente de los trabajadores o en ámbitos industriales a agentes químicos y que la calidad del aire sea la adecuada. Para ello trabajamos, nos permite trabajar con prácticamente todos los sectores industriales donde el envase y embalaje o las tecnologías que trabajamos tienen impacto, desde fabricantes de materias primas, industria del envase y embalaje, alimentación y bebida, cosmética, cuidado del hogar, farmacia, también con la gran distribución, la industria química y, como os decíamos, también trabajamos de forma intensa en la parte de la gestión de residuos, tanto en la propia gestión de la recogida del residuo como en su posterior transformación en materia prima futura para diferentes procesos o productos. Aquí tenéis en grandes números algunas cifras de ITENE. En el año 2022 tuvimos alrededor de 900 clientes, tenemos una cartera de clientes viva de en torno a 2.000 clientes y principalmente nuestra actividad está centrada en proyectos de I+D+I, en asistencia técnica e innovación y servicios de ensayo. Adicionalmente que conozcáis que contamos con diferentes laboratorios o plantas pilotos que nos permiten tanto prestar servicio para clientes de forma directa, porque así lo requerís, o cualquier tipo de análisis o certificación, como para los proyectos de I+D que venimos desarrollando y que nos permiten
llevar desde el laboratorio hasta una planta piloto los diferentes procesos que vamos desarrollando. Para ello hemos construido, frente a las instalaciones actuales, un nuevo edificio destinado exclusivamente para el escalado de las tecnologías, que cuenta con 2.000 metros cuadrados y que se puede visitar cuando estéis aquí en ITN, os lo podemos enseñar gustosamente. Y, como os decía, también una parte ligada a los servicios de ensayo es muy relevante en nuestro día a día, donde contamos con laboratorios acreditados, tanto con acreditaciones a nivel de acreditación ENAC o a nivel internacional, como con diferentes certificaciones a nivel internacional de reconocido prestigio, como son ISTA para el transporte seguro de mercancías o de las diferentes certificaciones ligadas a la compostabilidad, como son TÜV Austria, DINCERCO o BPI. Adicionalmente, comentaros que en el mundo del embalaje somos un laboratorio designado por Amazon para hacer los ensayos que está requiriendo a sus vendos. Y sin más, ya voy a dar paso a mis compañeras que ya van a introducir en el mundo de la biotecnología, y voy a dar paso a Ana Mecher, que será la primera de las ponentes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Ana Mecher y, bueno, en la charla que voy a impartir voy a focalizarme en todo el tema de la legislación sobre economía circular aplicada al marco de la gestión de residuos. Vale, entonces vamos a hablar de los siguientes contenidos. En primer lugar, voy a introduciros los principales retos y soluciones enmarcados en el principio de economía circular, objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos sobre todo la estrategia del Green Deal y la estrategia del Farm to Fork o de la granja a la mesa. En segundo lugar, hablaremos de legislación europea y nacional sobre la economía circular, enmarcada en el marco legal de residuos y suelos contaminados y de envases y residuos de envases. Y finalmente hablaremos de unas normativas específicas aplicadas en dos contextos, en la normativa relativa a la disposición del mercado de productos fertilizantes y la normativa sanitaria aplicada a los subproductos animales no destinados al consumo humano o SANDATS. Bien, en la actualidad la mayoría de las empresas cuentan con un modelo lineal de producción. Este modelo económico genera una gran acumulación de residuos en el entorno que derivan finalmente pues, en grandes problemas medioambientales con sus graves consecuencias como la destrucción de un suelo fértil, contaminación de aire, incremento de temperatura o escasez de recursos naturales, entre muchos otros. Por ello, lo que se pretende es cambiar este concepto de tirar por el de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, que corresponden al concepto de economía circular. Por tanto, este concepto de economía circular es una herramienta que se centra en generar crecimiento económico y social a través de la organización eficiente de numerosos elementos y recursos que conforman cualquier cadena de suministro. Por tanto, apostar por economía circular aporta diversos beneficios, entre los que cuentan pues, el crecimiento económico proveniente de productos finales obtenidos, reducción de costes asociados a la gestión y eliminación de residuos y creación de nuevas cadenas de negocio, nuevas oportunidades de negocio y empleo, pero también produce un beneficio medioambiental reduciendo anualmente la emisión de gases de efecto invernadero entre el 2 y el 4% o la protección de recursos naturales debida a la amenaza de los ecosistemas. Además, también mejora en temas de salud y calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, los beneficios aplicados de este principio de economía circular son bastantes. Ante esta situación, en 2015, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus respectivas 169 metas que abarcan las esferas económica, social y medioambiental, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta se establece un plan para alcanzar estos objetivos a 15 años vista y la ONU además propone numerosos pasos a seguir como soluciones a los problemas mencionados anteriormente y apuesta por la anteriormente citada economía circular como herramienta para alcanzar estos 17 objetivos. Si analizamos en detalle estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, vemos que de los 17, 9 de ellos están directamente relacionados con la economía circular. Ellos son salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres. Por otra parte,
5 de ellos están indirectamente relacionados con esta economía circular y tan solo 3 de ellos también facilitan esta implantación de la economía circular. Por tanto, el cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual a nivel mundial. Para resolverlo, las políticas medioambientales ocupan un lugar prioritario en la agenda internacional, nacional y europea. En 2019, las cuestiones medioambientales pasaron a formar parte de las comunidades de las prioridades de la Comisión Europea para la Agenda 2019-2024. Así pues, la señora Ursula von der Leyen lanzó el llamado Pacto Verde Europeo o Green Deal para aplicar en esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se trata de un ambicioso paquete de medidas que promueven una transición verde e integradora, cuyo principal objetivo es mejorar el bienestar de las personas, convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el 2050 y proteger nuestro hábitat, lo cual será bueno para las personas, planeta y economía. Este Pacto Verde propone una serie de paquetes en los que mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos y de las generaciones futuras al proporcionar una serie de estrategias que son las que os comento aquí. Por ejemplo, la transición hacia una economía circular, con el nuevo Plan de Acción de Economía Circular, generar una Europa libre de contaminaciones o climáticamente neutra, transformando la agricultura de las zonas rurales, modernizando y simplificando la política agrícola común, generando una transición justa, no dejando a nadie atrás en un modelo económico, financiando esta transición mediante el Banco Europeo de Inversiones o el Plan de Inversiones de Europa Sostenible o mediante también la Estrategia de Financiación Verde, generando una energía limpia, fiable y asequible con el nuevo Marco Europeo del Gas, por ejemplo, o la revisión de la legislación energética, alcanzando la neutralidad climática con estos objetivos climáticos para el 2030, entre otras, por ejemplo, la ley climática o el pacto climático, generando un transporte sostenible al determinar con cada comisario designado, y preservando el capital natural europeo, estableciendo esta estrategia de biodiversidad para el 2030. Concretamente, hay otra de las estrategias en la cual nos aplica para esta charla, es de especial interés, que es la Farm to Fork, esta estrategia, la cual significa de la granja a la mesa. Esta es una estrategia de la Comisión Europea propuesta y enmarcada dentro de este Green Deal, cuyo objetivo es hacer que los sistemas alimentarios sean más justos, sanos y respetuosos con el medio ambiente. Esta estrategia propone rediseñar y acelerar una transición hacia un sistema alimentario sostenible, el cual debería tener un impacto medioambientalmente neutro o positivo, debería contribuir a mitigar este cambio climático y adaptarse a sus efectos, invertir la pérdida de biodiversidad, garantizar una seguridad alimentaria, nutritiva y de salud pública, haciendo que todo el mundo tenga acceso a alimentos suficientes, seguros, nutritivos y sostenibles y preservando la asequibilidad de los alimentos, al mismo tiempo que generando un beneficio económico y un comercio más justo. Para ello, esta estrategia propone una serie de medidas, como es la agricultura ecológica, el cual deberá constituir el 25% de toda la tierra destinada a este tipo de agricultura para el 2030, reduciendo al 50% la venta de antibióticos para animales de granja y agricultura en el 2030, generando una reducción de pérdida de nutrientes de al menos un 50% o reduciendo el uso de fertilizantes al menos un 20% para el 2030 y finalmente reduciendo el uso de un 50% de pesticidas de riesgo químico o peligrosos para el 2030. Pasando al otro punto, a la legislación europea y nacional sobre economía circular, concretamente enfocándonos en el marco legal de residuos y suelos contaminados y de envases y residuos de envases, la Unión Europea aprobó 3 directivas que comparten como finalidad la mejora de la gestión de estos residuos en la Unión con objetivo de proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente. Así pues, también proteger la salud humana, garantizar el uso racional de recursos naturales, promoviendo una economía circular y mejorando la eficiencia energética de Europa. Estas 3 directivas suponen la 2018, el 850 del Parlamento Europeo, por la que se modifica la anterior del 1999, relativa al vertido de residuos, la Directiva 2018-851, que modifica la del 2008 relativa a los residuos, y la Directiva 2018-852, que modifica la anterior relativa al 94, relativa a envases y residuos de envases. Si hacemos un poquito de resumen de cada una de estas 3 directivas, podemos ver que la primera, la 850,
pretende reducir progresivamente el depósito de vertidos aptos para el reciclado o otro tipo de valorización. Además, plantea unos rigurosos requerimientos o requisitos técnicos y operativos en materia de residuos y vertidos para reducir los efectos negativos medioambientales. También propone una revisión del concepto de población aislada y pone un tope máximo de producción de residuos que lo establece a 3.000 toneladas anuales. También pretende reducir hasta un 10% de la cantidad de residuos municipales depositados en vertedero y no admite en vertedero aquellos residuos que hayan sido previamente separados para su reutilización o reciclado. Por otra parte, la normativa o la Directiva 851 propone la transición hacia una economía circular proponiendo medidas sobre las denominadas materias primas secundarias o residuos que en su lugar pueden pasar a denominarse subproductos porque realmente lo que tienen es una finalidad de regresar a un proceso productivo porque tiene un potencial de valorización. Además, propone imposición de medidas y objetivos para la reutilización y reciclado de un total de residuos municipales generados en todo el territorio de la Unión Europea. Finalmente, la Directiva 852 se puede resumir en reciclar y reutilizar. Básicamente trata de incentivar la demanda de envases reutilizables y lograr una reducción en el consumo de envases no reciclables mediante la imposición de distintas contribuciones o establecimiento de objetivos cuantitativos. Finalmente, pretende el reciclar un mínimo del 65% del peso de todos los residuos de envases, así como niveles concretos para materiales específicos, como por ejemplo el 50% del plástico, el 70% de materiales ferrosos o el 75% de papel y cartón, todo ello para el 2025, aumentándolos un 5% de todos ellos para el 2030. Así pues, a nivel de legislación nacional, en España, la Ley 7 del 2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, derogando la anterior ley del 2011, propone como objetivos principales la prevención y reducción de la generación de estos residuos, la reducción de este impacto global de la generación y gestión de estos residuos, así como la mejora de la eficiencia, con objeto de proteger el medio ambiente y salud humana, y efectuar esta transición hacia esta anteriormente mencionada economía circular para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y de la competitividad de España a largo plazo. Las obligaciones para las empresas son múltiples, en especial se propone un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos de vertederos, incineración y coincineración de los mismos, que es bastante específico. También se prohíbe la comercialización de plásticos de un solo uso. Propone además una serie de medidas impositivas a partir de diferentes fechas, como por ejemplo a partir del 1 de enero del 23, propone que los minoristas, comercios minoristas, destinen al menos un 20% del área de sus ventas a la reducción de producto presentado en embalaje primario y fomenta la venta a granel. A partir del 3 de julio del 2024, solo se pueden introducir en el mercado productos de plástico de un solo uso cuyas tapas y tapones permanezcan unidos al recipiente. Además, a partir del 1 de enero del 25, se podrán introducir en el mercado botellas PET que contengan al menos un 25% de plástico reciclado, subiéndola a un 30% en el caso del 2030. Además, se fomenta el uso de agua embotellada, agua no embotellada, a través de la instalación de más fuentes, y en la hostelería o restauración a partir de servir agua no embotellada gratis. También queda prohibida la destrucción o eliminación mediante el depósito en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como por ejemplo provenientes de industrias textiles, de juguetes o aparatos electrónicos. Así pues, se tienen que gestionar a partir de otros canales como reutilización, donación o preparación para esta reutilización. Además, se obligan a nuevas reglas recogidas para separar todos estos materiales no perecederos. Y a partir del 1 de julio del 2022 se les obliga a las empresas que gestionen residuos peligrosos a disponer de un plan de minimización para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad. Como compromisos públicos, también se pretende que en 2026 se consiga una reducción del 50% en peso con respecto al 2022 de plásticos de un solo uso y en el 2030 una reducción de hasta el 70% en peso. Además, a partir del 1 de enero del 2023 ya ha quedado prohibida su distribución gratuita. En cuanto a la siguiente reglamentación nacional importante en este marco de envases es el Real Decreto de 1055/2022 del 27 de diciembre de envases y residuos de envases, derogando la anterior ley del 97 por la cual establece un objetivo de prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida, fomentando una economía circular de estos envases y residuos de envases.
Como primera prioridad, este Real Decreto se establece la prevención a la producción de residuos de envases, pero si se producen, se pretende una reutilización de este envase o reciclado y proponer otras formas de revalorización o de valorización de estos residuos. Finalmente, se propone la reducción de la eliminación de estos residuos, contribuyendo a toda esta transición de economía circular. Las obligaciones para las empresas, paso muy rápido porque son muy parecidas, la ampliación de las obligaciones financieras y organizativas a los productores que propongan en el mercado envases comerciales e industriales. Lo mismo, al final, envases de registro, productores de registro, se les obliga a inscribirse y remitir anualmente información sobre la puesta a disposición de estos envases generados por las empresas. Estos comercios con superficies iguales o mayores a 400 metros cuadrados tienen que destinar al menos 20% de su producción a la venta a granel o venta de productos presentados sin embalaje primario. También el uso de recipientes reutilizables propuestos por los clientes, los cuales los comercios minoristas han de aceptar. Y también se propone un porcentaje de contenido de plástico reciclado para envases de 2025 y 2030, que en el caso de las botellas de un solo uso se tienen que reducir en porcentaje a partir del 1 de enero del 2025. Estos envases reutilizables tienen que entrar o tienen que estar sometidos a un sistema de depósito, devolución y retorno de los mismos, y como compromisos públicos pues son muy parecidos a los mismos objetivos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, siendo uno de los más importantes la reducción de este 20% de las botellas de plástico de un solo uso respecto a los niveles de 2022 para el 2030. Finalmente, en cuanto a la normativa específica referente a dos campos, vamos a ver la normativa relativa a la disposición del mercado de productos fertilizantes. Tenemos que partir de la pregunta ¿qué es un bioestimulante o un biofertilizante? En principio, un bioestimulante es un producto fertilizante cuya función consiste en estimular procesos de nutrición de las plantas con independencia del contenido de nutrientes del producto, con el único objetivo de mejorar una o varias de las siguientes características de la planta y de su rizosfera, como eficiencia del uso de nutrientes, tolerancia al estrés abiótico, características de calidad o disponibilidad de nutrientes inmovilizados entre el suelo y la rizosfera. Estos bioestimulantes o incluso los biofertilizantes agrícolas van a ayudar a abordar algunos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la agricultura mundial en los próximos años. En este sentido, importantes cambios en la legislación europea y nacional han abierto la puerta al uso de los conocidos como Plant Growth Promoting Rhizobacteria o PGPRs como parte de este sector agrícola. En esta estrategia esta estrategia se enmarca dentro de la estrategia europea de Farm to Fork, relativa a la reducción notable de este uso de fertilizantes en un 20% y de plaguicidas químicos y de su riesgo en 50% para el 2030. En este sentido, el Reglamento 1009 del 2019 de la Unión Europea pone a disposición en el mercado otras categorías de fertilizantes con funciones diferentes al mero y exclusivo hecho de aportar nutrientes al suelo o a la planta, marcando así normas comunes en cuanto a requisitos de calidad, seguridad y etiquetado. En cuanto al Real Decreto Nacional aplicable en nuestro país, el 999 del 2017, pone especialmente el foco en lo referente a los microorganismos que pueden pasar a formar parte de ser considerados como este biofertilizante para su incorporación al registro de productos fertilizantes. En el nuevo marco legislativo, en el marco legislativo de fertilizantes en Europa, se diferencian entre los bioestimulantes microbianos tipo A, que son de clase 6 tipo A, y no microbianos de clase 6 pero tipo B. Dentro de la primera subcategoría, el Reglamento Europeo solo permite el uso de 4 microorganismos para formular biofertilizantes. Estos son Azotobacter, hongos micorrízicos, Rhizobium y Azospirillum. Sin embargo, este listado deja fuera un nutrido grupo de microorganismos que las empresas están utilizando para poder desarrollar estos biofertilizantes. Y este es uno de los puntos débiles de este nuevo reglamento, que demuestra una vez más que la legislación sigue yendo 2 pasos por detrás del ritmo de la innovación y desarrollo que marcan las empresas. No obstante, se prevé que esta lista se amplíe a partir del trabajo que se están realizando grupos específicos a nivel europeo. Finalmente, en cuanto a la normativa aplicable a los subproductos animales no destinados al consumo humano, o normativa Sandage, hace referencia a cuerpos enteros o partes de animales y productos de origen animal de 3 categorías que luego mencionaré, en las que se clasifican como no destinados a consumo humano, incluyendo óvulos, embriones y esperma. Dentro de estas subcategorías se incluyen los siguientes materiales, como cadáveres de animales, decomisos de mataderos y salas de despiece, materiales específicos de riesgo, alimentos que se retiran de circuitos comerciales, cebos de pesca, trofeos de caza, fertilizantes a los que se les aplica normativa
normativa Sandage o incluso grasas de animales o harinas de carne, hueso y pescado, entre otros. Esta normativa Sandage está regulada también a nivel nacional y a nivel europeo, sobre todo europeos regulados bajo el reglamento 1069 del 2009, que deroga el anterior del 2002, y en España se establece por el Real Decreto del 2017 y el Real Decreto de 2013, por el que se establecen las normas aplicadas a estos subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano. Así, en cuanto a la normativa que regula cómo se han de tratar estos subproductos animales, viene establecida en la Ley de 22 del 2011. Estos, como os comentaba anteriormente, la categoría Sandage se diferencia en 3 categorías en función de su riesgo. La categoría 1 se puede resumir en que son cuerpos o partes de animales que son sospechosos de estar infectados por enfermedades, como por ejemplo animales de experimentación, erradicación de enfermedades, etc. La categoría 2 son las aguas residuales de industria o establecimiento, lodos derivados de estas plantas de tratamiento de estos residuos o de carnicerías, y la categoría 3 de Sandage son los residuos que suponen un menor riesgo, ya que son grupos o partes de animales sacrificados, pero que no son aptos para consumo humano, como cabezas de aves, sangre, pelo, pieles, huesos, etc. Finalmente, comentaros que esta normativa regula de estos subproductos desde el momento de su generación hasta su valorización o destrucción. Así pues, en función de su riesgo, diferenciamos 3 tipos de valorización diferenciales. La más limitada de todas ellas es la categoría 1, donde solo deriva a la combustión o a combustible o a producción de biodiesel de estos subproductos. La categoría 2 amplía un poco más hacia la producción de fertilizantes o biogás, y la categoría 3 es la que tiene un amplio espectro de valorización, pudiéndolo llevar hasta industria química, alimentación animal, piensos, biogás, biodiesel, fertilizantes, etc. Esto es todo referente a la relativa a la legislación en el contexto de la economía circular. Y ahora mismo voy a dar paso a Rosa Domènech, que os comentará sobre los residuos como nuevos recursos, la biotecnología y valorización de residuos orgánicos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Rosa Domènech y soy la gerente del área tecnológica de biotecnología industrial. Mi charla trata sobre los residuos como nuevos recursos y la aplicación de la biotecnología en la valorización de los residuos orgánicos. En esta charla veremos los principales retos a los que se enfrenta la sociedad actual y veremos las aplicaciones de la biología industrial y algunos proyectos y casos de éxito que tenemos actualmente en ITENE. También os presentaré las diferentes infraestructuras y equipos de las que disponemos para llevar a cabo nuestros proyectos. Bueno, pues uno de los principales retos que tiene la sociedad actual es reducir la generación de residuos e innovar en recursos para asimilarlos y gestionarlos, ya que dicho volumen provoca daños medioambientales significativos. Aquí, como veis en la gráfica, según los datos presentados por Eurostat, la cantidad de residuos urbanos generados por persona en la Unión Europea en el año 2021 fue de alrededor de 500 kilos. Esta generación de residuos urbanos varió considerablemente entre los Estados miembros de la Unión Europea y encabezando la lista está Austria como mayor generador de residuos urbanos con unos 840 kilos por cápita y Rumanía se encuentra en el otro extremo de la gráfica, liderando las estadísticas en términos de menor generación de residuos municipales por persona, con unos 280 kilos. España se encuentra en la posición 15 con una generación media de residuos de 470 kilos por habitante. En cuanto a la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, la llamada FORSU, corresponde al 37% del total de residuos generados, destinándose un 53% del total de dichos biorresiduos a vertederos e incineración. Y el 47% restante se destina a la producción de biogás o generación de piensos u otros procesos con bajo rendimiento económico.
Por eso existe la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para rentabilizar la valorización de estos materiales. Como ya os he comentado anteriormente mi compañera Ana, con la Directiva 852 del 2018, Europa propone reducir al 10% el vertido de residuos recogidos selectivamente, siendo este porcentaje aquellos materiales que no puedan ni reciclarse ni valorizarse. En ese año, España se encontraba muy lejos de estos objetivos, dado que el 54% acababa en vertederos. Y datos más recientes, en el año 2020, aunque están lejos del objetivo, pero ya nos encontramos más cerca con un 40% destinado a vertido y un 55% destinado a reciclado. Este cambio va impulsado en la actualidad por la nueva Ley 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta trata de regular la recogida selectiva de recursos orgánicos. Entonces hay que tener en cuenta que esta gran generación de materia orgánica la podemos identificar como una oportunidad y por tanto es necesario darle un uso. Dada esta cifra tan elevada de residuos generados, el modelo económico lineal de producción y gestión de estos residuos, de estos recursos, supone un riesgo para el medio ambiente. Por lo tanto, también, como os ha comentado mi compañera Ana, lo que se pretende es cambiar el concepto de tirar por el de reducir, reutilizar y reciclar, que es el llamado las 3 Rs, y que se corresponden al concepto de economía circular. Por tanto, apostar por la economía circular aporta diversos beneficios. Una mejora en la economía, un beneficio medioambiental con la reducción anual de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mejora en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos. Pues ya expuesto el principal problema, pasaré a presentar cómo desde el área de tecnológica de biotecnología pretendemos buscarle soluciones y las diferentes líneas que estamos desarrollando para que estas soluciones sean sostenibles, eficaces y a la vez económicamente rentables. La biotecnología nos permite el desarrollo de bioprocesos de alta eficiencia para la valorización de biorresiduos o subproductos orgánicos. Podemos mitigar el impacto ambiental generado por estos subproductos, bien adoptando tecnologías limpias para convertir subproductos y residuos orgánicos y mediante el uso eficiente de los recursos naturales. ITENE cuenta con gran experiencia en el desarrollo de tecnologías de valorización que generen productos de alto valor añadido, que ayuden a mitigar el impacto ambiental y que mejoren la eficiencia de los procesos, permitiendo así mayor rendimiento económico de dichos procesos o, lo que es lo mismo, disminuyendo los costes de gestión y desarrollando nuevas cadenas de valor en múltiples sectores industriales. A continuación, pasaré a presentaros mediante un diagrama de bloques el proceso general de valorización mediante tecnologías biotecnológicas, por el cual ITENE, a partir de residuos, generamos productos de alto valor añadido. Una vez recibidos los residuos a valorizar, en las instalaciones de ITENE se tratan adecuadamente para estabilizarlos, es decir, detener la degradación y descomposición microbiana. Además, para tener un producto homogéneo y mejorar y optimizar los siguientes procesos, se trituran, se muelen o se mezclan. La siguiente etapa consiste en la caracterización físico-química del sustrato, es decir, la determinación de la composición de nutrientes y metabolitos de interés. Esta caracterización determina la idoneidad del sustrato y del potencial para su valorización. A continuación, se desarrollan bioprocesos para cada tipo de residuo, evaluando las variables del proceso y optimizándolas para aumentar los rendimientos del proceso. Estos procesos consisten en un primer pretratamiento o un acondicionamiento de la materia orgánica para hacer así más accesible los nutrientes a los microorganismos. En general, se puede hacer por temperatura, con disolventes químicos lo más sostenibles posibles. Seguidamente, se realiza la etapa de hidrólisis enzimática, en la que obtenemos un extracto rico en nutrientes hidrolizados que nos servirá para la siguiente etapa, que es la llamada fermentación. Aquí inoculamos microorganismos
productores de metabolitos de interés en estos caldos hidrolizados que servirán de sustrato para la obtención de productos de interés. En esta etapa de procesos biotecnológicos se emplean enzimas o bien microorganismos específicos al residuo del que hemos partido y también del sustrato del producto al que queremos obtener. Esta etapa la estamos últimamente profundizando más, ya que nos permite identificar aquellas enzimas o microorganismos con actividades de interés y así adaptarlas a las condiciones del proceso. También nos permite modificarlas en el laboratorio y obtener con ellas procesos con mayor rendimiento. Finalmente, el producto, en función del sector de aplicación, tendrá unos requisitos de pureza, unas especificaciones determinadas, con lo que llevaremos a cabo procesos de purificación y formulación de bajo impacto ambiental. En la Gerencia de Biotecnología disponemos de una amplia experiencia en el desarrollo de procesos industriales de diferentes procesos multidisciplinares para la valorización de subproductos y residuos, enfocados en bioproductos con aplicaciones en diferentes sectores, en función del sustrato a valorizar y de las necesidades del cliente. Estos procesos se realizan a escala laboratorio y una vez definidas y optimizadas las variables del proceso, se escalan a piloto para evaluar así los rendimientos y validar la calidad del producto final. A este nivel, ITN dispone de herramientas para realizar estudios técnico-económicos del proceso mediante el que se evalúan los costes económicos a partir de balances de materia y energía obtenidos. Bien, pues las principales líneas que desarrollamos en la Gerencia de Biotecnología son tres. Aquí se presentan en la diapositiva la línea de valorización de bioresiduos, la de biorreciclado de polímeros y la de desarrollo de biocatalizadores. Empezaré en primer lugar por la de valorización de bioresiduos. En ITN Centro Tecnológico trabajamos en el desarrollo de diferentes bioproductos y biomateriales a partir de bioresiduos o subproductos orgánicos. Estos productos de alto valor añadido tienen aplicación en diferentes sectores, entre los que se encuentran el sector de los materiales, el de envase y embalaje, como son ácidos orgánicos, PHAs, que son precursores de biopolímeros, bioplásticos, aditivos de packaging. También está el sector de la industria alimentaria o de la industria farmacéutica química, que también pues obtenemos los ácidos orgánicos con otras aplicaciones, y la industria agro, que también producimos microorganismos promotores del crecimiento vegetal a partir o suplementados con diferentes caldos nutritivos provenientes de residuos. En esta línea destacaría un proyecto que tenemos actualmente en ejecución, que es el proyecto Esencial, financiado por la Consellería de Innovación, y actualmente como he dicho, estamos en ejecución y pretendemos el desarrollo de procesos de valorización con microorganismos y enzimas que tienen bajo impacto ambiental de residuos agroalimentarios como son la piña de destrío, las cáscaras de naranja y la cascarilla de arroz, para la obtención de ácidos orgánicos para su validación bien en el sector de envase y embalaje o en la cosmética. Todo ello se realiza primero en una fase prototipo validada en escala piloto y se utilizan cepas microbianas mejoradas mediante ingeniería evolutiva, lo que permitirá incrementar rendimientos de producción así como la mejora de la especificidad del proceso. Los resultados que se pretenden con este proyecto es la mejora de estas cepas capaces de producir los ácidos orgánicos y optimizar los procesos de obtención de estos ácidos para que sean más sostenibles que los procesos de obtención sintética y finalmente hacerlo a escala piloto. En cuanto a la segunda línea de la Gerencia de Biotecnología, tenemos el biorreciclado de polímeros
Y en esta línea ITN cuenta con la experiencia y la tecnología necesaria para realizar la despolimerización vía biológica o enzimática, bien de bioplásticos como son los PHAs o el ácido poliláctico, que en este proceso se obtienen los monómeros ácido láctico y otros PHAs. Y por el otro lado, los biopolímeros PET y poliolefinas, con el que se obtienen los monómeros de TPA, ácido adípico y etilenglicol. También se han identificado microorganismos con esta actividad degradadora de cada tipo de polímeros y se han optimizado pretratamientos de biorreciclados de estos bioplásticos. También se han realizado experimental de digestión anaerobia de polímeros y biopolímeros, compostaje también de polímeros y biodegradación de microplásticos. Gracias al reciclaje enzimático se puede recuperar diversos residuos y a partir de estos volver a producir productos de alto valor industrial. También la reducción se obtiene una reducción del consumo de materia prima y se pone solución a la generación y la gestión de residuos difíciles de reciclar por vía mecánica. Un proyecto que destaca en esta línea es Encycle, es un proyecto europeo que tiene como reto el reciclado efectivo de envases de plásticos multicapa, el PET y el P, y bandejas de PET. También se intenta hacer el reciclado enzimático de microplásticos presentes en las aguas residuales. Como soluciones se pretenden los procesos biológicos avanzados para el tratamiento enzimático de la fracción plástica no reciclable, para así obtener el TPA, que es precursor de poliésteres y poliamidas, y reducir el impacto ambiental generado por los microplásticos a través de procesos de despolimerización enzimática y microbiana. Y por último, pasaré a presentar la línea de desarrollo de biocatalizadores. En ITN contamos con el personal y el equipamiento necesario para el desarrollo de nuevos biocatalizadores, tanto de naturaleza enzimática como microbiana, con características de interés para diferentes áreas de la biotecnología. En ella, lo que hacemos, aislamos, evaluamos e identificamos nuevos microorganismos con actividades metabólicas de interés a partir de muestras proclives a dichas actividades. También mejoramos cepas microbianas mediante evolución adaptativa, identificamos mejoras a nivel de transcriptómica y hacemos prospección de enzimas con actividades de interés a partir de muestras y expresión heteróloga mediante técnicas de biología molecular. Y un proyecto que estamos actualmente en ejecución en esta línea es Tribiome. Es un proyecto europeo que tiene como reto el crecimiento, que tiene como principal reto hacer frente a las consecuencias que derivan del crecimiento de la población global que se ha dado en los últimos siglos, como es la conservación de la biodiversidad, paliar el hambre y la desnutrición en el mundo, el cambio climático o la disposición de recursos alimenticios suficientes. Una de las soluciones que pretendemos es modelar el microbioma suelo-planta para aumentar así la productividad de los cultivos de trigo en diferentes condiciones climáticas, obtener alimentos más nutritivos y mejorados y la valorización de residuos agrícolas para la generación de dichos moduladores del microbioma, aprovechando así o utilizando una economía circular. Pues he explicado todas las líneas estratégicas del área de tecnológica de biotecnología industrial. Me gustaría presentaros los diferentes laboratorios de los que disponemos con los diferentes equipamientos para llevar a cabo el experimental de nuestros proyectos, que tenemos con algunos clientes o son proyectos financiados por Europa o nacionales
o también regionales. Tenemos un laboratorio de microbiología con cámaras de cultivo, cabinas de flujo laminar, bioreactores fermentativos que van desde el medio litro hasta los 5 litros. También un laboratorio químico donde hacemos la caracterización físico-química de los residuos que nos llegan o de los productos finales a los que obtenemos. También tenemos allí spray dryer o otro equipamiento destinado para el downstream de estos productos que obtenemos. Finalmente, también contamos con una planta piloto con reactores de hidrólisis que van desde los 5 hasta los 120 litros, un spray dryer a escala piloto, una cámara de cultivo de crecimiento vegetativo, una planta de fermentación para el crecimiento de microorganismos o para la obtención de compuestos de interés, que bien sean metabolitos, de un volumen nominal de 120 litros, diferentes filtros y centrífugas. Y estos son los proyectos que actualmente tenemos en ejecución en las diferentes líneas estratégicas de la gerencia. Y bueno, visto esto, muchas gracias por vuestra atención y le voy a pasar ahora la palabra a Anabel Sérpico, que es jefa de proyectos en el área de tecnológica de biotecnología industrial, y os comentará sobre otra nueva línea que está dentro de la valorización de residuos. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias, Rosa, por la introducción. Hoy os voy a contar cómo obtenemos probiótico antioxidante a partir de residuos. Y la charla va a ir sobre cómo podemos aprovechar los residuos de la industria agroalimentaria como fuente de compuesto bioactivo y cómo podemos obtener antioxidante, prebiótico y probiótico a partir de ellos. Y luego os mencionaré unos proyectos relevantes en la línea. Como ya ha comentado hace unos minutos mi compañera Rosa, la gestión adecuada de los residuos es un cambio necesario para la economía actual e impulsar el cambio desde la economía lineal hacia una economía circular, con el fin de lograr un sistema agroalimentario sostenible. Y los subproductos de la industria agroalimentaria tienen mucho potencial en cuanto son fuentes prometedoras de compuestos que pueden utilizarse en diferentes sectores debido a sus propiedades nutricionales y medicinales, entre otras. Aquí a la derecha vemos algunos de los sectores de valorizaciones, por ejemplo, cosmética, que ya ha sido mencionado anteriormente, agriculturas, alimentarios, etcétera. El mensaje aquí que quiero dar es que a través de la biotecnología podemos obtener compuestos bioactivos que tienen un impacto en la salud y se pueden utilizar para funcionar en envases, así como para producir alimentos funcionales. Entonces, hoy os voy a presentar la línea de valorización hacia producción y obtención de compuestos bioactivos y en particular antioxidante, prebiótico y probióticos. Antes que nada, bueno, hablamos de qué son los antioxidantes. Bueno, los seres humanos necesitan oxígeno para la producción de energía y, sin embargo, el exceso de oxígeno en la célula es nocivo debido a la formación de especies reactivas generadas durante su oxidación. La generación de especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres también es un proceso normal durante el metabolismo celular que está compensado por un complejo sistema antioxidante. Sin embargo, la exposición a contaminantes, medio ambiente, estilo de vida no saludable, situaciones también patológicas, puede generar un exceso y acumulación de dichos radicales, resultando en el establecimiento de estrés oxidativo.
Aquí entra el papel de los antioxidantes, que son compuestos químicos de origen natural o sintético, que son capaces de prevenir o retardar la oxidación de otra molécula, y generalmente en este caso hablamos de substrato biológico, como puede ser lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Y los antioxidantes pueden actuar mediante dos principales mecanismos de acción, a través de la remoción de ROS o reducción de su formación. En particular, la remoción de ROS puede ocurrir a través del atrapamiento directo de los radicales, y bueno, en este caso lo que ocurre es que el radical libre se queda estabilizado electrónicamente, en este modo se anula su reactividad. También los antioxidantes actúan mediante inducción de enzimas que remueven la especie reactiva del oxígeno. Este mecanismo es actualmente lo que se considera el más eficiente para controlar su remoción, y se basa en la capacidad que tienen ciertos antioxidantes de inducir la síntesis de enzima antioxidante. Entre estas, bueno, destacan la superóxido dismutasa, que cataliza la reducción de radicales superóxido a peróxido de hidrógeno, y también la catalasa, que reduce el peróxido de hidrógeno a agua. Y el tercer mecanismo de acción es a través de la inducción de enzimas que sintetizan antioxidantes endógenos, como puede ser, por ejemplo, aquí os menciono la ligasa de glutamato cisteína, que cataliza el primer paso, que es también limitante de velocidad, en la producción de antioxidante celular, que es el glutatión. Y en el caso del mecanismo de reducción de la formación de ROS, tenemos dos mecanismos principales, que pueden ser inhibición o represión de las enzimas formadoras de ROS. En este caso, se puede inhibir ya sea la actividad catalítica de enzimas prooxidantes, que son involucradas en la generación de especies reactivas, como pueden ser la NADPH oxidasa, xantina oxidasas, o también la síntesis de algunas de estas enzimas. Y luego tenemos también el mecanismo de inhibición de la formación de ROS, que es dependiente de metales. En este caso, bueno, muchos antioxidantes tienen la capacidad de juntarse a estos metales formando complejos o quelatos que inhiben la actividad redox de estos y previenen de esta manera la formación de especies reactivas anteriormente mencionadas. Los compuestos polifenólicos son una parte muy importante de la familia de antioxidantes, y la capacidad antioxidante de las plantas, de hecho, es debida a la mayoría, en mayoría a los polifenoles, que son metabolitos secundarios, bueno, donde su estructura lleva por lo menos un anillo aromático que está unido a uno más grupos hidroxilos. Y así que, bueno, aquí lo que os quería enseñar era la complejidad de esta familia, y donde, bueno, los compuestos polifenólicos que son muy relevantes en la valorización de los residuos agroindustriales. Entonces ahora ya nos vamos a enfocar en cuál es el flujo de trabajo cuando queremos producir antioxidante a partir de residuos, y ese es el flujo de trabajo que empleamos. Y en primer lugar lo que hacemos es analizar la capacidad antioxidante del residuo para identificar su potencial y caracterizarlo analíticamente. En segundo lugar, se estudian las diferentes técnicas para maximizar la obtención de dicho antioxidante. A través de diferentes tipos de técnicas sucesivas se optimiza su purificación, y luego, cuando ya esto está controlado a escala laboratorio, se escala el proceso. Entonces, claro, vamos a ver los diferentes puntos en un poco más detalle. En el caso del análisis de la capacidad antioxidante del residuo, lo que hacemos, no utilizamos métodos por la mayoría colorimétricos, que permiten analizar la capacidad de atrapar radicales libres. Aquí, por ejemplo, os enseño uno de los ensayos que se puede emplear, en este caso del DPPH, donde, bueno, se mide la capacidad de atrapar radicales libres, y esto se traduce en un viraje de color en presencia de dicha actividad. Y además se caracteriza también analíticamente la muestra frente a librerías de antioxidante para poder determinar y caracterizar los antioxidantes presentes en los residuos. Y como ya os he dicho anteriormente, obviamente el contenido polifenólico total también es una medida de la actividad antioxidante de residuos que estamos analizando.
Estos tipos de técnicas nos permiten tener una visión global de la capacidad antioxidante del residuo y optimizar las siguientes etapas. Y una vez identificado entonces el perfil antioxidante, el siguiente paso es maximizar la obtención de dicho antioxidante. Y normalmente lo que hacemos es hacer una extracción en condiciones que pueden ser más agresivas, donde se considera que en estas condiciones podemos extraer la máxima cantidad de antioxidante, y luego se valora la capacidad de extracción con técnicas más verdes, que sean mucho más sostenibles a nivel ambiental. Y entre diferentes técnicas verdes, aquí os menciono, por ejemplo, la extracción mediante fluido supercrítico, por microondas o por ultrasonidos. Y luego la siguiente etapa es la purificación de los compuestos que obtenemos, y eso depende del tipo de substrato y también de la técnica de extracción utilizada, y se optimiza esta etapa empleando, por ejemplo, lo que pueden ser tecnologías de membrana. Ya que hemos visto cómo podemos obtener antioxidante a partir de los residuos, ahora vamos a ver cuál es el flujo de trabajo para los prebióticos y los probióticos. Para entender, bueno, lo que son los prebióticos y los probióticos, el impacto en la salud, creo que es importante introducir lo que es el concepto de microbioma. Y cálculos recientes estiman que tenemos aproximadamente el mismo número de células humanas que de bacterias que colonizan el cuerpo entero, incluyendo piel, cavidad oral, cavidad genitourinaria femenina, el aparato digestivos. Y por microbioma se entiende la totalidad de microbios, sus elementos genéticos y también la interacción medioambiental dentro del ambiente biofísico particular. ¿Cuál es el rol del microbioma? El microbioma actúa como barrera protectora contra patógenos externos, el sistema inmune, ayuda también a metabolizar alimentos. Pero bueno, al día de hoy y casi cada día descubrimos siempre más el papel y el rol que tiene el microbioma en lo que es la salud y también en diferentes tipos de fenotipos, como pueden ser obesidad, diabetes y también hasta enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Entonces, claro, una vez que hemos introducido lo que es el microbioma, es importante también destacar lo que es la microbiota intestinal, porque bueno, la microbiota intestinal humana es la de la más compleja, es el ecosistema microbiano más complejo en nuestro cuerpo, porque bueno, es diferente y es asociado, donde aquí la densidad de microorganismos es la mayor que hay en nuestro organismo. Aquí, de hecho, hablamos de más de 400 especies bacterianas que alojan en nuestro aparato digestivo y forman, bueno, lo que de hecho llamamos microbiota intestinal. Y entre las diferentes funciones destacan proteger nuestro organismo frente a patógenos, controlar la proliferación y diferenciación de las células epiteliales y participar en múltiples procesos metabólicos. Tener una flora equilibrada y variada es sinónimo de buena salud, y aquí llamamos eubiosis el estado de salud de la microbiota, es decir, el estado en que la microbiota de tu cuerpo es normal, equilibrada y cumple todos los requisitos para que puedas beneficiarte de sus funciones sobre la salud a nivel metabólico, inmunitario, neuronal, lo que acabo de comentaros. Continuamente, pero no estamos expuestos a factores que pueden influir la composición de nuestra microbiota, como pueden ser edad, estrés, alimentación, toma de antibiótico, enfermedad, estilo de vida poco activo, que pueden ser sedentarismos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un switch y lo que pasamos de un estado de salud a un estado de disbiosis. Entonces, claro, aquí hay más bacterias, la microbiota se ve modificada y vemos el equilibrio está a favor de las bacterias que así dicha malas, y se crea este estado que va modificado para la salud del individuo. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la microbiota intestinal? Aquí entra el papel de los prebióticos y de los probióticos, donde, bueno, definimos por prebiótico un ingrediente fermentado selectivamente que produce cambio específico en la composición y o
actividad de la microbiota gastrointestinal y que confiere beneficios sobre la salud del después. Y mientras el probiótico son los organismos vivos que, administrados por cantidades adecuadas, ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del hospedador. Entonces, claro, a través de la toma de prebiótico, probiótico y o combinación de ellos, que en este caso se llaman simbióticos, lo que podemos hacer es volver desde un estado de disbiosis a un estado de eubiosis. Y bueno, para aquí simplemente comentaros cuáles son las características que tiene que haber un prebiótico. Y para que un ingrediente se pueda considerar como tal, debe cumplir una serie de requisitos. O sea, no se puede hidrolizar ni absorbir por el tracto gastrointestinal superior. Entonces, claro, tiene que ser resistente a las condiciones extremas gástricas, sea el pH y la hidrólisis también, que ocurre gracias a las enzimas digestivas en el tracto gastrointestinal. Debe favorecer el desarrollo de bacterias beneficiosas, como pueden ser bifidobacterias o lactobacilos, y debe inducir un efecto fisiológico beneficioso para la salud, como ya os comentaba anteriormente. Y aquí simplemente os quiero enseñar los efectos que están demostrados de la toma de probiótico, entre otros, por ejemplo, tratamiento de alergia, diarrea, alivio del estreñimiento, mejora de la disponibilidad de minerales, modulación de las microbiotas. Y bueno, entre estos, los más conocidos son los fructooligosacáridos, que simplemente, bueno, son los que más se encuentran en comercio. El flujo de trabajo, en este caso, empieza en el análisis del contenido de fibra total de residuos, porque claro, lo necesitamos para determinar el potencial prebiótico de dicho residuo. Y luego tenemos un estudio de técnica de hidrólisis, también esta vez verde, porque siempre intentamos aplicar donde sea posible técnicas que sean más sostenibles con el medio ambiente, y en esta manera podemos maximizar la obtención de probióticos y podemos analizar la actividad frente a diferentes tipos de microorganismos. Luego hay un paso de purificación y de escalado del proceso. Entonces, claro, aquí lo que acabo de comentaros, en la análisis del contenido de fibra total se determina el contenido de fibras para valorar su potencial prebiótico. Luego se estudian técnicas diferentes. Aquí, por ejemplo, pueden ser enzimática, hidrotérmica, combinación entre ellas, y se caracterizan luego los productos obtenidos por su capacidad prebiótica, comparado con un control positivo que generalmente es la inulina. Y luego se valora capacidad de crecimiento, resistencia a condiciones gástricas, tolerancia a diferentes fuentes de carbono. De esta manera podemos determinar también muestras que vienen de diferentes metodologías de extracción, el potencial probiótico que tienen. Y luego hay una etapa de purificación donde se eliminan las impurezas presentes en la mezcla. Introducido y explicado lo que son los prebióticos, hay que destacar las características deseables que deben cumplir los probióticos. Y aquí también tenemos la capacidad de resistir las condiciones ambientales del tracto gastrointestinal, la capacidad de generar sustancias antimicrobianas, poseer también buenas características de crecimiento y efectos beneficiosos sobre la salud, ser seguros y no patógenos, que sea reconocido como o por la EFSA o por la FDA, en este caso se llama de GRAS o de QPS, y que no presenten resistencia transmisible a antibióticos, que resultan viables durante el proceso. La figura aquí a la derecha muestra los beneficios fisiológicos de los alimentos funcionales que contienen probióticos, y entre los diferentes beneficios que están asociados al consumo de probióticos, los que tienen más evidencia científica se clasifican principalmente en 3 grupos. Uno que puede ser la diversión de sintomatología de mala digestión, como puede ser, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Y los lactobacilos, de hecho, son capaces de degradarla y impedir también que se llegue sin digerir al intestino, o causando flatulencia, distensión abdominal y diarrea, entre otros síntomas. Y también reposición
de la microbiota después que la residente haya sido eliminada por cualquier causa, sea enfermedad, sea toma de antibióticos. Y en este caso, bueno, se permite la reposición de la microbiota intestinal. Y luego también hay estudios sobre prevención de la mastitis durante la lactancia. Como os comentaba anteriormente, ahí siempre, bueno, al día de hoy hay mucho interés, hay muchos estudios sobre la aplicación de probióticos en muchísimas áreas. Y aquí simplemente veis que la mayoría de evidencia clínica hasta ahora han sido enfocadas a efectos gastrointestinales, pero ya vamos viendo que hay una novedad de aplicación en diferentes tipos de sectores, como pueden ser hasta función cognitiva y mental, diabetes, obesidad, control de dolor, cáncer. Y el flujo de trabajo, cuando queremos obtener los probióticos a partir de residuos, bueno, hacemos un poco siempre lo que comentaba anteriormente Rosa, empezamos con la caracterización de dichos residuos, donde queremos conocer las características físico-químicas, luego de subproductos, luego un acondicionamiento para hacerlo apto para el sistema de producción, una fase de optimización a escala de laboratorio y luego un escalado o a escala piloto o preindustrial para su final validación. Y la caracterización físico-química es fundamental porque nos permite valorar las propiedades de sus productos en temas de nutrientes, presencia de compuestos inhibidores. Y entonces, claro, aquí valoramos el contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina, azúcares. De esta manera podemos optimizar las siguientes etapas. Y la etapa siguiente que se quiere realizar es una serie de tratamiento que como objetivo final tiene lo de romper esos productos tanto a nivel físico como a nivel molecular. Entonces aplicamos una serie de procesos para reducir el tamaño de partículas para la siguiente etapa de hidrólisis, que pueden ser química o enzimáticas. Y en este caso, generalmente nos enfocamos principalmente en la hidrólisis enzimática, donde utilizando cócteles específicos basados en la composición de los subproductos, obtenemos desde a partir de azúcares complejos como la celulosa, azúcares libres, que luego pueden ser fermentados y convertir en la siguiente etapa. En esta etapa lo que se lleva a cabo es una optimización a escala de laboratorio del crecimiento del microorganismo, donde tenemos en cuenta factores críticos como pueden ser concentración de azúcar, fuente de nitrógeno, temperatura de crecimiento, tiempo de crecimiento, entre otras. Y una vez que estas condiciones están optimizadas, vamos a escalar el proceso. La fase común, de hecho, en todos los procesos y la fase final es la fase de escalado. Como ya han sido comentadas todas las capacidades que tenemos en ITN, aquí simplemente os quiero destacar que tenemos capacidad de escalar a nivel preindustrial y piloto, ya tanto en la etapa de pretratamiento como de fermentación, hacia 120 litros, donde podemos trasladar el know-how que tenemos a escala de laboratorio a escala preindustrial. Y concluyo enseñándoos dos de los proyectos que son relevantes en esta línea, donde, bueno, que son Valorate, donde trabajamos en la valorización de residuos de té, y Tribiome, que ya os ha mencionado Rosa, donde aquí también trabajamos la valorización de residuos de paja. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Juan Antonio Tamayo, soy jefe de proyectos en el área de tecnologías de biotecnología de ITN y voy a pasar a daros una charla sobre las tecnologías para el reciclado biológico de plásticos. Este es el contenido de mi charla. La iniciaré introduciendo brevemente el concepto de reciclado de plástico y las alternativas sostenibles, para pasar luego a comentaros, describir los proyectos que tenemos en marcha en ITN sobre el tratamiento biotecnológico de plásticos para su reciclado. En concreto me centraré en el proyecto europeo Encycle, que se coordina desde nuestra gerencia.
Y bueno, pues os daré algunos detalles sobre cómo los procedimientos que utilizamos para la identificación de enzimas que podemos emplear tanto para la degradación de poliolefinas como de PET. Bien, en primer lugar, comentaros brevemente sobre diferentes soluciones que existen hoy en día para reducir el impacto medioambiental de los plásticos. Bueno, por un lado, por supuesto, está la reducción. Pues, hoy en día, por ejemplo, tenemos el caso reciente de la prohibición del uso de purpurina o incluso más reciente todavía las recomendaciones para terminar con el césped artificial de los campos de fútbol. Dejando de lado el tema de la reducción del uso del plástico, está también como alternativa el uso de plásticos biodegradables que bueno, tienen por lo tanto un menor impacto medioambiental porque no se acumulan. Y bueno, pues estos bioplásticos se pueden obtener a partir de diferentes polímeros biodegradables como lo son el polihidroxialcanoato, la celulosa bacteriana, ácido poliláctico o succinato de polibutileno. También tenemos la opción del reciclado del plástico convencional y bueno, pues aquí se pueden emplear diferentes aproximaciones. Está el reciclado mecánico, que bueno, pues se basa en la trituración del plástico, su fundición para obtener de nuevos productos. También están los procesos termoquímicos, que se basan en la degradación de los plásticos pues, a través de tratamientos químicos y térmicos para obtención de moléculas simples que se pueden emplear para obtener nuevo plástico. Luego está la recuperación energética, pues como puede ser, por ejemplo, la pirólisis, que convierte el plástico en combustible. Y, por último, pues están los procesos de reciclado biotecnológicos que se basan en el uso de organismos vivos, como microorganismos, insectos o sus productos, como enzimas, para recuperar también moléculas que se pueden emplear después para obtener nuevo plástico. Este último caso es el que bueno, va a centrar mi charla de hoy. Antes de ello, bueno, proporcionar algunos datos sobre producción de plástico a nivel mundial, más que nada para tener en cuenta la relevancia que tiene hoy en día el uso de plásticos convencionales en comparación con el de los bioplásticos o el de los plásticos reciclados. Como veis en la diapositiva, la producción mundial de plástico está en torno a 400 millones de toneladas, de los cuales pues, en torno al 90% sigue siendo producción de plástico de origen petroquímico, digamos. La prevalencia de bioplásticos o de plástico obtenido a partir de procesos de reciclaje pues, es todavía muy escasa. Además, sumamos el tema de los diferentes tipos de plástico que existen en el mercado. Existen una gran multitud de diferentes polímeros, lo cual hace que el problema para abordar el reciclado de cada uno de ellos se tenga que tratar de forma específica, con lo cual bueno, pues es más complejo. Por otro lado, tenemos que bueno, pues durante los últimos 15-20 años sí que se ha mejorado mucho en el tema del procesado de estos plásticos. Pues en mucha menor medida acaban hoy en día en el vertedero, mientras que la recuperación de energía y el reciclado aumentan cada año, lo cual es positivo. Bueno, en relación a esto, pues Europa ha aprobado una serie de medidas a lo largo de los últimos años para reducir además el uso de plásticos, como bien sabemos, apostando, por ejemplo, por nuevos biopolímeros y mejorando técnicas de reciclado. Algunos ejemplos, pues bueno, regular el uso de bolsas de plástico en puntos de venta, establecer objetivos para bueno, reciclar al menos el 50% de los envases de plástico para 2025 y el 55% para 2030. Además, para 2030 el 100% de los envases de plástico deben de ser reutilizables o reciclables. También incrementar la capacidad de reciclado y restringir el uso de plásticos de un solo uso. Bien, centrándonos ya en el tratamiento biotecnológico de los plásticos, como he comentado, estas tecnologías se basan en la capacidad de algunos organismos vivos de degradar plásticos. En la diapositiva podéis ver bueno, pues un ejemplo. Es un género bacteriano que es capaz de adherirse al PET, por ejemplo, el de las botellas de plástico, y secretar enzimas que degradan el polímero en sus constituyentes monoméricos, que en este caso sería el etilenglicol y el ácido tereftálico.
tras largos procesos y complejos procesos de investigación, somos capaces de identificar los genes codificantes de estas enzimas y utilizarlas para nuestro propio beneficio, para desarrollar procesos de biorreciclado del plástico. Como bien he comentado, hay muchos tipos de polímeros plásticos, de manera que en función del tipo de plástico podremos abordar su biorreciclado con enzimas específicas. Luego también otros aspectos que influyen en la biorreciclabilidad del plástico son su morfología y su tamaño, el peso molecular del polímero, la cristalinidad, la presencia de aditivos, presencia de grupos funcionales, etc. Además, tenemos diferentes condiciones ambientales que pueden afectar a la actividad de las enzimas biodegradadoras, como puede ser la temperatura, la humedad, el pH o, por ejemplo, la exposición solar. En la diapositiva podéis ver un par de proyectos que se están llevando a cabo desde ITENE. Bueno, RECIPET acaba de terminar, ENSAICOL está todavía en marcha. Son proyectos financiados respectivamente por la Comunidad Valenciana y a nivel europeo en el caso de ENSAICOL, y ambos se centran en el desarrollo de tecnologías para el reciclado biológico de plásticos. En el caso de RECIPET, más tarde se abordará este proyecto en la demo. Pero bueno, muy brevemente comentar que tiene diferentes líneas de investigación para el tratamiento y acondicionamiento de los materiales, para la identificación y desarrollo de enzimas para la despolimerización de residuos de PET, también para el desarrollo de procesos de reciclado de residuos con alto contenido en PET y también tiene como objetivo validar el escalado de estos procesos para el biorreciclaje. En mi charla me centro en ENSAICOL, que es el proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa H2020, cuyo objetivo es desarrollar nuevas enzimas y procesos avanzados para el tratamiento enzimático de fracciones de plástico que hoy en día no se pueden reciclar, para la producción de nuevos materiales, como por ejemplo son el PET virgen, la espuma de poliuretano y polioles. En este proyecto se aborda la despolimerización enzimática tanto de PET como de poliolifinas, en concreto el polietileno. Estos proyectos europeos son proyectos de gran envergadura, muy ambiciosos y necesitan la participación de un número de instituciones, tanto centros de investigación públicos, centros de empresas, todos trabajando de forma conjunta y coordinada para lograr los objetivos establecidos. En este caso, los objetivos de ENSAICOL son desarrollar nuevos procesos basados en nuevas enzimas para reciclar, como he comentado, plásticos no valorizados, y en este caso nos hemos centrado en envases multicapa que combinan PET y polietileno, bandejas de tereftalato de polietileno, o sea, PET, postconsumo, que tampoco son reciclables hoy en día por sus características, y también abordamos el problema de los microplásticos. Bien, ahora paso a daros un pequeño overview de las actividades que se han ido llevando a cabo dentro del proyecto. Como el objetivo principal del proyecto es identificar nuevas enzimas degradadoras de PET y de polietileno, se comenzó muestreando diferentes residuos plásticos entre los cuales se encuentran los objetivos, ¿no? Plásticos multicapa, PET monocapa, microplásticos, etcétera, en diferentes entornos ambientales. Con estas muestras obtuvimos tanto aislados microbianos que podíamos investigar sobre su capacidad para biodegradar estos plásticos, como también ácidos nucleicos para obtener metagenomas que nos permiten identificar genes candidatos codificantes de enzimas para degradar este tipo de plásticos. Este tipo de análisis nos permitió seleccionar enzimas candidatas, tanto para la degradación de poliolifinas como de PET, que más tarde pueden ser, una vez caracterizadas, seleccionadas para su producción a escala piloto, lo que nos permitiría disponer de estas enzimas a una escala suficiente para desarrollar y también escalar procesos de despolimerización enzimáticos de los diferentes tipos de plásticos. Los procesos de despolimerización enzimática siempre llevan acoplado también un pretratamiento del plástico
que permite acondicionarlo para que el tratamiento enzimático sea más eficiente. Entonces, bueno, pues una vez identificadas enzimas candidatas que tienen capacidad para degradar estos plásticos, ya se aborda el desarrollo del proceso completo de despolimerización enzimática, por ejemplo, desarrollando un proceso de pretratamiento y tratamiento enzimático para el plástico multicapa, para obtener, por un lado, una fracción de poliolefinas y, por otro lado, polioles que vienen tanto de las poliolefinas como del PET. Por otro lado, lo mismo, pero desarrollando un proceso para la despolimerización del PET monocapa, que incluye pues, un tratamiento termoquímico. No hay que confundirse con el tratamiento termoquímico del reciclado químico. Estos son tratamientos con un bajísimo impacto medioambiental que se combinan pues eso, con un tratamiento enzimático para obtener monómeros de PET. Y por otro lado, el tema de los microplásticos lo estamos abordando a través de diferentes aproximaciones. Por un lado, el desarrollo de un sistema de degradación de microplásticos a implantar en una planta de tratamiento de aguas residuales para obtener simplemente unas aguas residuales más limpias de microplásticos. Y luego también estamos estudiando procesos de digestión anaerobia y de compostaje para eliminar la presencia de microplásticos pues, tanto en lodos como en suelo. Y obtener además productos de valor como pueden ser biogás o compost. Además de estas tareas puramente técnicas, a lo largo del proyecto también evaluamos la seguridad, la sostenibilidad también tecnoeconómica y también se realizan labores de comunicación, de diseminación y también, por supuesto, tareas relacionadas con la explotación de estos resultados. Paso ahora a explicaros brevemente cómo realizamos la selección de enzimas para su posterior uso en estos procesos de degradación de bioplásticos. Tal y como he comentado, en Encycle abordamos la identificación de enzimas para la degradación de poliolefinas y de PET. En el caso de las poliolefinas, comenzamos, como he comentado al principio, obteniendo diferentes residuos de materiales multicapa o de poliolefinas y los cultivamos en medios mínimos que contenían estas poliolefinas como única fuente de carbono. Esto nos permitió aislar tanto microorganismos individuales como consorcios microbianos que son capaces de crecer en estas poliolefinas como única fuente de carbono y por lo tanto nos dan a entender que son capaces de degradar estas poliolefinas porque las utilizan como su sustento para desarrollarse. Una vez hemos aislado microorganismos que de manera consistente pueden crecer en presencia de poliolefinas, lo que hacemos es, por un lado, identificar qué tipo de degradación ejercen sobre las poliolefinas para comprender cómo las degradan y entender si realmente las están degradando. Y por otro lado, hacemos análisis de activos nucleicos para identificar qué microorganismos son. Esto nos permitirá más adelante hacer otros análisis ómicos para identificar genes candidatos a codificar enzimas responsables de la degradación de estos plásticos a través de su expresión heteróloga, por ejemplo. Y bueno, en esta diapositiva podéis observar espectros de infrarrojos de poliolefinas en las que observamos modificaciones en algunos de sus grupos funcionales, lo que nos indica que efectivamente bueno, pues algunos de los microorganismos que identificamos han sido capaces de modificar o degradar estas poliolefinas y a partir de aquí hemos podido continuar trabajando con estos microorganismos en concreto para identificar genes codificantes de enzimas que degradan poliolefinas. En el caso de la degradación del PET, seguimos una aproximación similar pero diferente. En este caso, a partir de los residuos de plástico de PET, directamente aislamos ácidos nucleicos para la obtención de metagenomas que fueron analizados computacionalmente para obtener genes codificantes candidatos de poliéster hidrolasas, que son unas de las enzimas que degradan el PET. Una vez tenemos un número de genes candidatos, hacemos un cribado inicial expresando estos genes en E. coli, lo que nos permite, a través de métodos de screening rápidos, aislar cepas que muestran una actividad degradadora de un plástico modelo, como puede ser la policaprolactona, y una vez tenemos ya un cribado inicial que nos permite
analizar una gran cantidad de genes candidatos, seleccionamos aquellos los más prometedores que ya son expresados en cepas microbianas específicas para producir proteínas recombinantes, lo que nos permite obtener estas proteínas recombinantes y caracterizarlas. De manera que nos quedaremos con aquellas que son más eficientes para la degradación de PET. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de las diferentes familias de poliéster hidrolasas que encontramos en las diferentes muestras que tomamos al principio del proyecto y bueno, un ejemplo de cómo dentro de toda esta familia pues, se clonaron genes candidatos para este cribado que comentaba. Y bueno, pues en la placa de agar de la derecha se puede observar un ejemplo de una cepa que era capaz de E. coli, que expresaba uno de estos genes candidatos, que era capaz de degradar policaprolactona. Entonces, observando ese halo de decoloración, sabemos que tenemos un gen codificante de una enzima que es capaz de degradar policaprolactona y por lo tanto es candidato a poder degradar PET. Una vez obtenemos nuestros genes candidatos, como he comentado, expresamos estas proteínas en grandes cantidades, lo cual nos permite purificarlas y, por ejemplo, nos permite obtener su estructura cristalina, su estructura tridimensional. ¿Para qué hacemos esto? Pues este es un ejemplo, por ejemplo, de la enzima PHL7, una de las enzimas que nos trabajamos en Encycle. Bueno, se ha obtenido la estructura tridimensional de la enzima, lo cual permite identificar los residuos aminoácidicos que son más importantes para la actividad de esta enzima sobre el PET. Si entendemos cómo funciona la enzima a este nivel, podemos identificar los aminoácidos más importantes y podemos modificarlos mediante ingeniería de proteínas para mejorar su actividad. En esta diapositiva, por ejemplo, se muestra cómo hemos sido capaces dentro del proyecto Encycle de generar variantes de esta enzima de PHL7 con características mejoradas. En concreto, la gráfica de la izquierda muestra la actividad enzimática y la de la derecha desnaturalización térmica. Hemos conseguido variantes que tienen actividad mejorada y también son mejoradas en cuanto a estabilidad térmica, que son dos propiedades muy importantes en procesos de degradación enzimática de plástico. Por último, bueno, pues aquí os muestro de una manera sencilla cuál es el proceso de degradación enzimática de PET. El PET bueno, pues se degrada enzimáticamente mediante una reacción de hidrólisis en un reactor en el que solamente nos hace falta controlar la temperatura y el pH. Se trabaja con temperaturas y pHs más o menos normales, a diferencia de los procesos termoquímicos que utilizan altas temperaturas y altas presiones, lo cual los hace menos sostenibles. En este caso utilizamos temperaturas que no llegan a los 100 grados y pHs que están en torno al neutro alcalino. Y bueno, simplemente introduciendo los residuos de PET, introduciendo las poliesteridrolasas, también llamadas petasas, y simplemente ajustando el pH, obtenemos un hidrolizado. Podemos eliminar estos plásticos obteniendo un hidrolizado de TPA, del ácido tereftálico, uno de los monómeros componentes del PET, que se puede recuperar en cristales mediante diferentes procesos de cristalización. Y estos cristales de TPA podrán utilizarse para la repolimerización de nuevo PET, incluyendo también la reacción de etilenglicol, para obtener nuevos envases de PET como bandejas o botellas. Por último, os enseño un breve vídeo en el que con tecnología desarrollada en Encycle pues podemos observar esta reacción de hidrólisis que os comentaba, donde se observa cómo en el margen de unas pocas horas somos capaces de disolver una bandeja de PET simplemente a través de una reacción enzimática, que es un proceso completamente sostenible. Bueno, aquí tenéis información sobre Encycle en las redes, por si tenéis curiosidad sobre cómo va el proyecto. Y con esto doy finalizada mi charla. Muchas gracias por vuestra atención. Doy paso a mi compañero Enrique Cubas, que os hablará sobre el aislamiento y mejora adaptativa de cepas para la optimización de procesos biotecnológicos. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Como ha comentado mi compañero Juanan, yo voy a hablaros sobre el aislamiento y la mejora adaptativa de nuevas cepas para procesos industriales biotecnológicos. En primer lugar, haremos especial hincapié en el rol que presentan actualmente los microorganismos en diferentes procesos biotecnológicos a nivel industrial y a continuación veremos diferentes metodologías que se emplean actualmente en I+D para obtener nuevas cepas con múltiples actividades interesantes en industria. Esto incluye métodos, por ejemplo, de aislamiento de nuevas cepas, como asimismo de la mejora de las cepas que ya tenemos mediante métodos de adaptación o de ingeniería evolutiva. Aunque los microorganismos llevan utilizándose durante siglos en diferentes industrias, como las de los fermentos lácticos o las bebidas alcohólicas, durante las últimas décadas ha aumentado de forma exponencial el interés en el uso de estos organismos para la producción y escalado de otros productos, por ejemplo, en otros sectores innovadores como el sector químico, farmacéutico, o, entre otros, o el de los biopolímeros, por ejemplo. Esto es principalmente debido a la gran diversidad metabólica que se encuentra en los microorganismos, que nos permite obtener una gran variedad de productos. Muchos de ellos están basados en microorganismos vivos y otros están basados en partes de ellos, como enzimas o nutrientes que se obtienen a partir de sus extractos. A pesar de la gran variedad de actividades metabólicas microbianas que se han caracterizado y se han visto en la naturaleza y que pueden ser de especial interés para la industria, la disponibilidad de microorganismos para poder trasladar todo esto a nivel industrial es todavía algo limitada, debido a múltiples factores como la dificultad en el escalado de los procesos o el coste de la propagación de estos organismos. Por ello, muchas industrias biotecnológicas se están centrando más en la búsqueda de nuevos microorganismos con mayor aplicabilidad en estos sistemas, como el que podéis ver en el esquema, tanto en las fases de escalado de estos procesos como en las variaciones finales. Entre los métodos para obtener nuevos microorganismos se encuentra la bioprospección. De hecho, este es uno de los métodos más extendidos para buscar nuevos microorganismos de interés y se basa en el uso de técnicas microbiológicas, bioquímicas y moleculares. Este es uno de los flujos de trabajo que empleamos, por ejemplo, aquí en ITENE y que nos permite obtener muy buenos resultados y elevados niveles de la actividad deseada en cada caso. En este caso, se parte de muestras procedentes de un hábitat natural específico, las cuales se emplean para el aislamiento microbiano tanto en medio líquido como en medio sólido. Existen diferentes tipos de aislamiento que veremos más adelante y este tipo de ensayos es especialmente relevante donde se escogen las muestras para aislamiento. Es decir, hay que buscar un entorno que sea especialmente relevante y debe reunir unas características ambientales que permitan el crecimiento de microorganismos con las actividades metabólicas de interés. Por ejemplo, digamos, si buscas un microorganismo con actividades termofílicas, has de buscar un ambiente termofílico. O con la capacidad de degradar algún compuesto contaminante, pues debes buscar un ambiente en el que haya presencia de este tipo de compuestos. Una vez se hace este tipo de aislamiento, se obtiene una librería de microorganismos con actividades caracterizadas y se procede a la identificación de estas cepas mediante técnicas de secuenciación, como veremos también más adelante. Entre las diferentes actividades microbianas que buscamos en el caso de ITENE, en los procesos de bioprospección, destacan, por ejemplo, los microorganismos para agricultura o también conocidos como promotores del crecimiento vegetal o PGPMs, con actividades como, por ejemplo, la fijación de nitrógeno, la movilización y solubilización de ciertos nutrientes para la planta, la producción de sideróforos y la quelación de hierro, producción de fitohormonas o también la degradación de compuestos o la mejora de resistencia a condiciones de estrés por parte de la planta y también como agente de biocontrol de plagas. También nos enfocamos en microorganismos para bioremediación, para degradación de una serie de compuestos contaminantes, como puedan ser, por un lado, polímeros, como plásticos convencionales, eliminación de metales pesados, de petroquímicos como los policíclicos aromáticos, entre otros, y también, por ejemplo, la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. También nos centramos en la búsqueda de nuevos microorganismos productores de ácidos orgánicos con diferentes aplicaciones, tales como el ácido láctico, subcínico, cítrico, adípico, que se pueden emplear para la producción de biopolímeros y también en otros sectores. Y por último, también nos estamos enfocando en la búsqueda de nuevos microorganismos con actividades probióticas, como diferentes cepas de Saccharomyces o de Lactobacillus, entre otros. Existen dos tipos principales de aislamiento que utilizamos en bioprospección. Digamos que se clasifican en dos tendencias principales, el aislamiento directo o el aislamiento dirigido. El aislamiento directo consiste en emplear medios genéricos, medios generales,
en primer lugar. Es decir, utilizamos medios que permiten el crecimiento de la mayor parte de los microorganismos cultivables que haya en esa muestra. Como resultado, se obtiene una gran librería no selectiva de microorganismos y a partir de esta librería ya se van haciendo unos cribados o screening con medios más selectivos, más restrictivos, para, a partir de un pool grande de microorganismos, quedarnos con aquellos que tienen las actividades de interés. Estos medios selectivos ya tendrán presente la presión selectiva final, que permitirá el crecimiento de aquellos organismos que nos interesen. Este método tiene entre diferentes ventajas que es muy fácil de aplicar. Te permite conservar todos los microorganismos de una muestra, la mayor parte de estos, y no perder ninguna que pudiera ser relevante. Pero, sin embargo, requiere de muchas horas, requiere muchísimo tiempo de trabajo para el manejo y conservación de una librería tan grande, ya que la mayor parte de los microorganismos de esta librería finalmente se descartará. ¿Cuándo se emplea este aislamiento directo? Digamos, se emplea cuando se están buscando cepas con múltiples actividades en una muestra compleja y se buscan actividades relacionadas entre sí, como por ejemplo la mejora del crecimiento vegetal. Por el contrario, el aislamiento selectivo, en este caso, lo que se hace es emplear directamente medios selectivos desde el origen. Es decir, con la muestra que obtenemos del ambiente, directamente se aplica, se aísla con medios selectivos. Por lo que en todas las cepas que no nos interesan serán descartadas desde el origen, porque no van a ser capaces de crecer en estos medios. Este método es interesante para buscar cepas muy específicas con actividades menos conocidas o menos caracterizadas en literatura, porque digamos que son más específicas para el proceso que vamos a desarrollar, como es, por ejemplo, buscar cepas que sean capaces de degradar un compuesto concreto para bioremediación o degradar un tipo de plástico en concreto. Bueno, aunque este método es muy específico y es muy efectivo, el principal riesgo que se corre en este tipo de métodos es que si te pasas con la restricción, si las condiciones de aislamiento son demasiado restrictivas, es posible que nos estemos perdiendo cepas con actividades interesantes, pero que no son capaces de crecer en un medio tan restrictivo. Tal vez porque no generen la biomasa suficiente en este medio o porque le falta algún nutriente que el organismo necesite para crecer. Aquí podéis ver también en la imagen cómo sería la diferencia entre estos dos métodos. El directo, en el cual, digamos que se hace el cribado a posteriori, y el dirigido, en el cual el cribado se inicia desde el origen del ensayo. Aquí tenemos un ejemplo de aislamiento directo llevado a cabo en ITENE, que, como os comentaba, es, por ejemplo, el aislamiento de microorganismos con capacidad promotora del crecimiento vegetal. Ya que en este caso lo que queremos estudiar es una gran batería de actividades, digamos, relacionadas con el crecimiento vegetal y de forma transversal a diferentes microorganismos, como por ejemplo la resistencia a estrés de pH, a estrés salino, la fijación de nitrógeno atmosférico, movilización de nutrientes, producción de sideróforos. Es decir, en este caso nos limitamos a hacer aislamiento directo porque vale la pena poder realizar todos estos ensayos de forma paralela con los diferentes microorganismos en lugar de estar descartándolos desde origen. Como ejemplo de aislamiento dirigido, aquí tenemos un caso de éxito de obtención de microorganismos capaces de degradar diferentes compuestos químicos, como por ejemplo compuestos volátiles, lo cual presenta múltiples aplicaciones, por ejemplo en el campo de la bioremediación o en el campo de la biofiltración para eliminar compuestos en fases gaseosas. Otro ejemplo que tenemos aquí de aislamiento dirigido es el que realizamos en proyectos centrados, por ejemplo, en la degradación de polímeros, tanto polímeros convencionales, como el PET, derivado del petróleo, como biopolímeros como el PLA o el PHA. En este caso también se obtuvieron aislados capaces de degradar estos compuestos. Y se hizo de forma dirigida, incluyendo directamente los plásticos en el cultivo. Una vez tenemos las cepas cribadas y tenemos seleccionadas cuáles son las cepas de interés, es importante realizar una identificación a nivel de género y especie mediante, por ejemplo, la secuenciación de regiones específicas como el gen 16S en procariotas o la región ITS en eucariotas como las levaduras. Digamos que esto permite que estos microorganismos puedan ser así identificados, puedan ser utilizados en diferentes proyectos y en diferentes tipos de ensayos, ya que de esta forma podemos averiguar que no son microorganismos peligrosos y pueden utilizarse en los ambientes seleccionados y en los objetivos que se van a utilizar. Además de los métodos de aislamiento, otra metodología que se emplea para obtener nuevas cepas microbianas es la mejora de cepas mediante métodos de adaptación. Estos métodos, como la evolución adaptativa, permiten aumentar la productividad de las cepas de interés sin necesidad de aplicar técnicas de modificación genética,
De esta forma se evitan limitaciones que existen actualmente a nivel legal, por ejemplo, con el uso de organismos modificados genéticamente o GMOs. La mejora en los rendimientos de producción permite reducir costes sin grandes inversiones de capital, porque es el propio biocatalizador, es el propio microorganismo el que se mejora. Y entre actividades proclives a mejorar, por ejemplo, encontramos la mejora de los niveles de producción de un metabolito en cuestión, que a lo mejor en condiciones normales la bacteria no lo produce en grandes cantidades. La adaptación de este microorganismo al medio de producción, digamos, por ejemplo, si queremos producir un microorganismo a partir de residuos o de fuentes no convencionales de azúcar, en este caso también se puede hacer una adaptación o a niveles de temperatura pH que no son los habitualmente recomendados con esta cepa. O, por ejemplo, la necesidad de adaptación a las condiciones de aplicación, es decir, si el microorganismo va a ser utilizado en un ambiente en bioremediación en el que hay presencia de unos contaminantes tóxicos para esta bacteria o esta levadura, se pueden aplicar métodos adaptativos para hacer que este microorganismo tolere una mayor cantidad o una mayor concentración de estos compuestos y pueden aplicarse directamente en campo o en el ambiente que sea necesario. Existen diferentes métodos de adaptación para la mejora de cepas. Por ejemplo, la adaptación temporal es una metodología rápida en la que se aplica una presión selectiva durante pocos días o semanas, provocando cambios a nivel de fenotipo, es decir, a nivel de morfología o a nivel de fisiología de las células, pero normalmente sin provocar modificaciones a nivel genético. Por ejemplo, se pueden producir cambios en la composición de lípidos de membrana, cambios morfológicos, agregados de células que permitan a unas bacterias, a una comunidad bacteriana, resistir unas condiciones de estrés. Por otro lado, en contraposición, la evolución adaptativa, en este caso, se basa en procedimientos en los que la presión selectiva se mantiene gradualmente a lo largo de meses o incluso casi años, con el fin de seleccionar aquellas mutaciones ventajosas. Es decir, en este caso sí que se obtienen cepas nuevas con modificaciones genéticas que luego pueden ser identificadas y secuenciadas, porque esta presión selectiva ha sido mantenida durante muchísimo tiempo. Existen múltiples factores que afectan a los resultados de los ensayos, como por ejemplo el tamaño de la población, la tasa de mutación de una bacteria o la frecuencia de mutaciones beneficiosas, por lo que digamos que para que se dé esta evolución adaptativa es requerido hacer un control exhaustivo del proceso. Entre los métodos de evolución adaptativa, por ejemplo, tenemos diferentes alternativas. El sistema por lotes en serie, o comúnmente conocido como sistema en batch, en matraz, se basa en realización de pases secuenciales en serie. Es decir, lo que se utiliza es en una serie de cultivos líquidos, la bacteria o la levadura a evolucionar se va refrescando cada X tiempo en medio nuevo con la presión de selección correspondiente, yendo aumentando, digamos, de forma paulatina la presión de selección. Esto es un método de fácil montaje, de fácil uso con equipos de bajo coste y es muy fácil de utilizar, pero presenta diferentes desventajas, ya que es susceptible a cuellos de botella o a derivas aleatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que como las condiciones de proceso no están controladas al 100%, porque esto se hace, digamos, en cultivos en batch de forma seriada, tú puedes estar seleccionando un fenotipo, un genotipo de interés, pero te puede estar ligado, te puede estar arrastrando otros tipos de características que a lo mejor no son de interés para tu proceso industrial. No es tan sencillo, digamos, individualizar los rasgos que quieres seleccionar. Por otro lado, los sistemas continuos, también conocidos como quimiostato en literatura, en este caso los procesos de evolución se realizan en un sistema en continuo, es decir, en un reactor en el cual tenemos una entrada de medio con los nutrientes frescos y una salida constante del medio gastado, digamos, que ya ha sido fermentado en este caso. En este caso, digamos que el microorganismo se encuentra siempre con las mismas condiciones de cultivo, por lo que tienes un control más estricto de digamos, la tasa de crecimiento del microorganismo. Requiere, eso sí, una mayor inversión inicial por los equipos que se requieren y una puesta a punto, pero en este caso, como se comentaba, hay una baja susceptibilidad a la deriva aleatoria. Es decir, si nosotros queremos seleccionar un parámetro como el pH, vas a estar seleccionando este pH en lugar de otros parámetros que puedan estar, digamos, relacionados en un cultivo en batch, en matraz, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de sistema por lotes en serie, de sistema en batch de forma seriada, en el cual tenemos una cepa nativa que
digamos, transfiriéndolo de forma secuencial a medio nuevo con una presión selectiva que aumenta de forma progresiva, obtenemos cepas mejoradas a lo largo del tiempo. Y como os comentaba, esto hace que los parámetros de cultivo varíen. Cuando tú cultivas el microorganismo en un medio nuevo, al final pasa por todas las fases de crecimiento de ese organismo, por la fase LAC, por la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria, por lo que se están seleccionando otras variables que no deberían ser las óptimas para el proceso que estamos buscando en este caso. Por el contrario, en el sistema en quimiostato o en continuo, se mantiene el microorganismo en las mismas condiciones controladas en el reactor, con una salida y una entrada continuada de medio. Y ahí se pueden fijar parámetros como el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la densidad celular, digamos, para poder fijar únicamente un parámetro que sea el que queramos modificar o variar de forma progresiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de casos de éxito de mejora de cepas en bibliografía. Se han conseguido mejoras a tolerancia a diferentes temperaturas para aplicar procesos en fed-batch, tolerancia a inhibidores resultantes, por ejemplo, de la inocelulosa, de los tratamientos de inocelulosa, producción de compuestos a partir de azúcares no convencionales, como la silosa o otros C5, tolerancia a pHs ácidos para bacterias lácticas, mayor producción o sobreproducción de biomasa o de lípidos microbianos, o mayor tasa de crecimiento también para la producción de aminoácidos o otros compuestos. Finalmente, una vez finalizan los ensayos de evolución adaptativa, en el caso de los que, digamos, son a largo plazo y se ha podido observar, se espera un cambio a nivel genético, se realiza una serie de secuenciaciones. Por ejemplo, se pueden hacer secuenciaciones NGS para poder ver los fragmentos de ADN que hay en la muestra sin conocimiento previo de la secuencia. Y así poder ver estos cambios a nivel genético. Y por otro lado, también se puede hacer secuenciación de RNA o de ARN, que es una técnica que permite ver la expresión diferencial de estos genes en las muestras. Es decir, no solamente aplicado a cambios genéticos, sino a cómo esto se transfiere a nivel de transcriptoma para ver no solamente qué genes se han modificado, sino cuáles están expresando y cuáles no, en este caso. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Damos paso ahora a nuestras compañeras Paula y Neus, que van a explicarnos el caso de dos proyectos en el laboratorio ya finalizados, el caso Balocel y el caso Recipet. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, vamos a realizar dos lab demos basados en dos casos de éxito de ITENE. Antes de todo, me gustaría comentar las capacidades científico-técnicas de ITENE. ITENE dispone de más de 3.000 metros cuadrados para equipamiento científico y tecnológico distribuido en plantas piloto y laboratorios en las que se hacen continuamente distintas mejoras y actualizaciones para estar a la vanguardia en la I+D y poder desarrollar proyectos de investigación tanto de carácter individual junto con empresas. Aquí vemos un listado de distintos laboratorios que dispone ITENE. En concreto, en el área tecnológica de biotecnología industrial, se tiene como objetivo la obtención de distintos productos de alto valor añadido mediante técnicas biotecnológicas y además se pretenden conseguir productos sostenibles y que tengan un interés en el mercado. Las distintas líneas en las que nos centramos son la valorización de residuos orgánicos, tanto de origen industrial como urbano, la despolimización de distintos plásticos convencionales empleando microorganismos o enzimas y el desarrollo de nuevos biocatalizadores para poder hacer más accesibles y rentables las vías anteriores. Una vez que se ha desarrollado todo este proceso y se ha optimizado, se procede a su escalado en la planta piloto, abarcando todos los procesos, desde el acondicionamiento, el pretratamiento, hidrólisis, el proceso de fermentación y, por último, la purificación de los productos de alto valor añadido obtenidos. Ahora os dejo con mi compañera Neus Torres, que hablará sobre el caso de éxito de Balocel. Muchas gracias, Paula. En esta lab demo os voy a hablar del proyecto Balocel. En este proyecto hemos logrado obtener celulosa bacteriana, un biopolímero de origen microbiano, mediante la valorización de residuos de naranja. En concreto, se ha optimizado un proceso de producción de celulosa bacteriana a partir de pieles de naranja.
con el objetivo de evaluar la incorporación de este biopolímero al mercado de la industria papelera, cosmética, alimentaria y química. Para ello, estas pieles se han sometido a un proceso de hidrólisis enzimática con enzimas glucohidrolasas para obtener un caldo enriquecido en azúcares fermentables. Estos azúcares constituyen una fuente de nutrientes que utilizan los microorganismos productores de celulosa bacteriana para su crecimiento y la producción del biopolímero en sí. Este proceso ha permitido la obtención de celulosa bacteriana de alrededor de 1,2 kilogramos de celulosa bacteriana en húmedo y 35 gramos en seco a partir de cada kilo de piel procesada. De esta manera, se ha logrado la valorización de residuos orgánicos mediante los cuales se ha obtenido un nuevo material sostenible, la celulosa bacteriana, que tiene aplicaciones como aditivos de envase, alimentación y cosmética. Como aditivos de envase, este biopolímero le confiere resistencia al envase estudiado frente a grasas y agua, similares a las de la propia celulosa bacteriana comercial. En cuanto a la competitividad a nivel de mercado, según la estimación a escala piloto realizada con un reactor de 100 litros, se consiguen reducir los costes de venta en euro-kilo de celulosa bacteriana respecto al coste de mercado actual en un 27% y en un 32% en formato de producto seco y húmedo respectivamente. La ejecución del proyecto ha permitido contribuir a dar respuesta a la necesidad de producir y escalar la producción de celulosa bacteriana a partir de fuentes sostenibles, económicas y mejoradas, lo cual resulta esencial ante la demanda de este biopolímero debido a sus buenas propiedades mecánicas y de barrera, su elevada cristalizidad y grado de pureza, así como debido a la escasez de procesos industriales para producirla. Y ahora os dejo de nuevo con mi compañera Paula Fernández, que va a hablar del proyecto Recipet. Gracias, Neu. Efectivamente, en esta Lab Demo vamos a hablar sobre el caso de éxito de Recipet. Este proyecto tuvo como objetivo la valorización de distintos residuos de envases coloreados, multicapa y monocapa de PET, que actualmente no pueden ser reciclados o bien presentan cierta dificultad para ser reciclados mecánicamente. Para ello, en primer lugar, se realizó un análisis de la cadena de valor del PET para identificar aquellas fracciones con mayor potencial de valorización. Tras este estudio se concluyó que las botellas coloreadas, los envases multicapa y las fracciones de residuos de reciclado de PET fueron los que presentaron un mayor interés. En este proceso desarrollamos un proceso de experimentación enzimática en el que identificamos y aislamos distintos tipos de microorganismos con capacidad degradadora de PET. Esto es debido gracias a que presentan ciertas enzimas que son capaces de degradar el PET en su monómero, el TPA. Este monómero, a su vez, puede ser reutilizado para conseguir PET nuevo o también puede ser utilizado en otras aplicaciones como cosmética, pintura, barnices, etc. El desarrollo de estos procesos permite alcanzar los objetivos de economía circular desarrollados tanto a nivel europeo como nacional, en el que se quiere conseguir reducir la cantidad de residuos destinada tanto a incineración como a su depósito en vertedero y poder valorizar y poder potenciar su valorización. De hecho, el impulso del reciclado se alinea con el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, que marca como objetivo que en 2025 al menos el 25% de los envases de PET sea material reciclado. Además, esto también permite eximir el pago del impuesto del plástico virgen que entró en vigor en enero de acuerdo a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Y ahora os dejo con Rosa Domènech para continuar con el turno de preguntas. Muchas gracias, Paula. Pasamos ahora finalmente con el turno de preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas y paso a contestar a alguna. En primer lugar, nos preguntan cuál es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Pues bueno, como ha comentado mi compañera Ana, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, la base imponible se constituirá por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos objeto del impuesto. Y aquí el tipo impositivo es de 0,45 € por kilogramo. Y en cuanto al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la consideración de residuos, la base imponible estará constituida por el peso referido en toneladas métricas con expresión de 3 decimales.
de los residuos depositados en vertederos, incinerados o coincinerados. Además, tendrá en cuenta la caracterización del residuo depositado, incinerado o coincinerado con determinación de la densidad y composición. Es decir, que en esta clase, en este tipo de impuestos es variable y irá desde 10 a 40 euros por tonelada. Otra pregunta que hemos encontrado es ¿cuáles son los residuos con más potencial para su uso en la producción de PGPMs? PGPM son los microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Y como he mencionado anteriormente, en función de las características de cada subproducto, será idóneo para una aplicación u otra. En concreto, para los biofertilizantes o bioestimulantes, aquellos residuos o subproductos con alta capacidad de extracción de azúcares de segunda generación, como son los residuos agroindustriales, los FORSU, los melazas o los subproductos lácteos, serían muy aptos. También se considerarían aptos los subproductos proteicos, ya que después de una degradación proteica se puede utilizar el nitrógeno como sustrato de dichos microorganismos. Por tanto, bien serían residuos celulósicos y también proteicos. Y por último, otra pregunta muy interesante es, ¿piensas que sería posible solamente el reciclado enzimático de plásticos a nivel industrial? Pues esto sería lo ideal, por el bajo impacto en el medio ambiente que tiene del proceso enzimático. Sin embargo, las enzimas necesitan tener accesibles su sustrato a metabolizar y por ello se requiere de unos pretratamientos adecuados y que estos pretratamientos pues, sean lo más sostenible posible, como serían el uso de disolventes químicos verdes o de baja concentración o temperaturas bajas. También es verdad que el proceso se puede hacer más rentable y, por tanto, se puede industrializar con la mejora de cepas microbianas o la modificación genética de enzimas degradadoras. Hoy en día, las tecnologías biológicas están más avanzadas para la degradación de PET, como ha explicado mi compañero Juan Antonio. En cuanto a la degradación de PET de baja cristalinidad, como son las bandejas monocapa tipo clamshell, podría emplearse el reciclaje biológico en ellas, dada el avance de esta tecnología. Como he mencionado, este desarrollo de nuevas cepas es una nueva línea por la que estamos apostando en la Gerencia de Biotecnología Industrial, ya que nos permitirá industrializar diversos procesos, no únicamente el reciclado enzimático, sino varios procesos de valorización de residuos orgánicos que estamos actualmente en ello. Y con estas tres preguntas damos por finalizada este apartado. Si tenéis alguna otra más, podéis enviarla a eventos@itn.com y espero que os haya gustado todas estas ponencias y os esperamos ver en la próxima. Muchas gracias.